Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades. Y continuamos con nuestro espacio, Tu Segunda Oportunidad, de la mano, como saben, de nuestra colaboradora Diana Dino. Ella es licenciada, para recordarlo, licenciada en Finanzas, homologada por el Banco de España, y su actividad principal es la financiación de activos y la refinanciación de operaciones. Diana, buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias. Bueno, una vez más, Diana, hoy continuamos hablando de deudas, que esto va a ser un tema que me parece que va a dar para varios programas. Hoy concretamente, sí. ¿De qué vamos a hablar? ¿Tienes deudas? Hay 4 maneras de reclamación, 3 amenazas y un problema real. Bueno, pues ahí queda el titular. Ahora vamos a desarrollar a ver qué nos cuentas. A ver, vamos a ver. Es importante saber cuando tienes deudas, es importante saber y empieza a reclamarte y empieza a agobiarte, qué es importante de esta reclamación y qué no lo es. Quiero decir, en qué te tienes que preocupar ya, en qué no te tienes que preocupar ya, pero quizás a la larga, ¿vale? Uh-huh. Y hoy intentaremos aclarar cómo se reclama estas deudas. Vale. Hay los acreedores, que son empresas, bancos, entidades financieras, particulares. Cada vez más utilizan, 1, entidades privadas. Uh-huh. Entidades privadas para reclamarte, que es, por ejemplo, la más conocida, la más famosa, la más visual, es el cobrador del FRAC. Vale. Estas entidades, lo primero, hay que saber que cometen delitos. 2 delitos. Es delito de acoso y delito de protección de datos. Entonces, ¿qué pasa? Se presentan en tu domicilio, en el trabajo, te persiguen por la calle, para hacer público que eres un moroso. Esto, por sí, es un delito. Si te pasa esto, la solución inmediata es llamar a los mozos. A la policía directamente. A la policía directamente, ¿vale? Y notificar a continuación a un abogado especializado, sobre todo especializado en deudas. Al final os explicaré por qué tiene que ser especializado. Especializado en negociación, en eliminación de deudas y poner una demanda de delito de acoso y protección de datos. Uh-huh. Ahora, si te ocurre esto, tienes que recordar que tienes una deuda. Que esto, lo que te ha ocurrido, no es importante, no es urgente, solamente es muy molesto, pero que a la larga podrías tener un tema importante. Quiere decir, esta situación podría ser judicializado, llegar en un futuro podrías estar en un proceso judicial por deudas, ¿vale? Uh-huh. Pero hoy en día no. Hoy en día puedes estar tranquilo con toda la molestia. Vale. Punto 2. ¿Qué más hacen? Te envían cartas. Normalmente son cartas engañosas acompañadas de demandas falsas. ¿Cómo suenan estas cartas? Tiene un número de referencia, un código de barra, pone al juzgado de guardia de no sé qué, alegaciones de no sé cuánto. Términos jurídicos para asustar, ¿vale? La solución cuando recibes cartas, no te preocupes. Estas son cartas que vienen de entidades privadas, aunque fuera de tu banco, no te preocupes. No hay un embargo a la vista, por mucho. No hay un juicio a la vista. Claro, porque todo eso tiene que pasar por un juicio antes. Exactamente. Vale. Es una carta engañosa, ¿vale? ¿Qué hay que hacer? Pues búscate un abogado especializado en negociación de deudas y preocúpate porque en un futuro podrás estar en un proceso judicial, pero hoy por hoy no lo estás. Así que tranquilo. Uh-huh. 3. ¿Qué más hacen? Te mandan SMS, email, que dice, importante, último aviso, vamos a cerrar tu cuenta. Bueno, un montón de cosas así, amenazas. Solución,
la misma, no te preocupes, son empresas privadas, no estás en un proceso judicial, no te pueden embargar por mucho, no te pueden cerrar por mucho que lo dicen, pero empieza a buscar un abogado que en un futuro podrás estar en un proceso judicial, ¿vale? Hasta aquí las 3 amenazas. Bien, ahora ¿qué pasa? Si algún día recibes una carta que es una notificación del juzgado, que esta notificación del juzgado de hecho se llama monitorio. Pero vamos. Esto significa un juicio rápido. El monitorio es un juicio rápido por deudas, ¿vale? Que te dan un plazo entre 10 y 20 días. Entre 10 y 20 días ¿para qué? O de alguna manera demuestras que no tienes esta deuda, que ya está pagada, o hagas el ingreso de la totalidad de esta deuda. Bien. Pues este es el momento que sí, que te tienes que preocupar. Este es un problema real. Estás en un proceso judicializado y vas a tener que responder a estas deudas. Bien, ¿qué tienes que hacer? Este mismo día, porque tienes un plazo, este mismo día tienes que apelar a un abogado especializado en negociación de deuda. Porque este proceso judicial acaba en un embargo. La finalidad del proceso judicial es un embargo. O pagas o te embargan. ¿Vale? Hay 10 días para escoger un abogado, si no lo tenías claro. Conseguir la cita con tu abogado. Presentarle tu caso. Enviar la documentación que te la van a pedir. Que el abogado tenga tiempo de estudiar la viabilidad de tu caso. Que prepare la contestación. Y que la presente al juzgado. Son muchas cosas que hay que hacer, sí. ¿Vale? Con lo cual, date prisa. Por esto siempre te dije antes, si ya empiezas a tener amenazas, ya preocúpate de buscarte un despacho de abogados, un abogado de confianza, pero sobre todo que esté especializado en este sector. En el sector del derecho bancario, en el sector de renegociación de deudas o eliminación de deudas. Es muy importante, ¿vale? Porque el día que tienes un problema real, lo necesitas lo tienes que tener a mano. Ahora, ¿por qué es importante acudir a un abogado y sigo especializado en renegociación de deudas? ¿Por qué? Porque la mayoría de los casos se puede negociar esta misma deuda o eliminarla, pagando mucho menos de lo que se reclama. ¿Vale? En este mismo momento, en el juzgado, antes de presentarse en el juzgado, un abogado especializado en negociación de deuda negociará esta deuda mucho antes de ponerse a pagar. ¿Y qué es decir que entonces no sería necesario llegar a un juicio? No será necesario llegar al juicio. En el momento que llegas a la vista, que ya no se llama juicio, se llama la vista, en el momento que tú llegas a la vista, tú llegas con un acuerdo con la otra parte. Vale. Con lo cual es firmar un acuerdo, señores, hemos quedado de acuerdo, bueno, hemos liquidado esta deuda por la mitad, por un cuarto de la deuda. Quiere decir que finalmente esta mala situación puede tener un final feliz, porque vas a eliminar tu deuda pagando mucho menos. ¿Vale? Pues esto es genial. Estar en un problema con un final feliz. Si tienes el profesional adecuado, te puedes sacar de esta mala situación ganando. Ya es mucho. Pero si no consigues renegociarla, el proceso acabará en embargo, y no consigues pagarla, claro. El proceso acabará en embargo y tendrás que pagar la totalidad de la deuda, más los intereses, más costas de juicio, porque esto no es gratuito, más honorario de un abogado que te ha representado, más honorario de un procurador. Así que la deuda será mucho más grande, ¿vale? Por esto es importante que tengas el profesional adecuado, que lo tengas bien definido, que sepa lo que está haciendo y que salgas ganando. Y que lo busques con tiempo, que eso es muy importante. Que lo busques con tiempo, que es muy importante, que se gane tu confianza con tiempo, que es muy importante, que cuando lo necesitas esté ahí, ¿vale? Te dije que vas a pagar honorarios de abogado y honorarios de procurador. ¿Por qué?
Porque hay que saber que una oposición a monitorio quiere decir, tú te vas a ir a presentar. Si es una deuda de entre 2.000 y 6.000 euros, quiere decir de más de 2.000 euros o de menos de 6.000 euros, necesitas estar ahí con un abogado y un procurador. Es que no es que lo tienes que buscar, es que es necesario, no es que lo quieres, es obligatorio. Además de tu deuda, ahora tienes que pagar 2 honorarios más. Una oposición a monitorio de más de 6.000 euros ni te cuento, porque es un juicio ordinario, es un juicio normal y corriente, quiere decir abogado y procurador seguramente, ¿vale? Pero si no pagas la deuda, ¿qué te puede ocurrir? Porque hay una sentencia de ejecución de lo que se llama ejecución forzosa, ¿vale? Que significa embargo de bienes y propiedades. Bueno, ¿qué te pueden embargar? Te pueden embargar la nómina, lo que supera el salario mínimo interprofesional. No te puede embargar por debajo del salario mínimo interprofesional, pero sí te pueden embargar el 100% de dietas, comisiones, todo lo que no es salario básico, salario mínimo. Vale. Esto si te ganas el salario mínimo interprofesional. Si ganas el doble, hasta el doble del salario mínimo interprofesional, te pueden embargar un 30% de lo que supere. Y esto sube. Un 50% si tienes el triple de salario mínimo, un 60% si superas 4 veces el salario mínimo. Esto va incrementando. Vale. Te pueden embargar las cuentas, el 100% de las cuentas de ahorro. Ojo al dato. Hay gente que hace lo siguiente. Gana su sueldo que le llega a una cuenta bancaria y de ahí traslada el dinero a otra cuenta bancaria. Sí. En esta cuenta donde le llega el sueldo, si tiene, digamos, 1.000 euros, un salario mínimo interprofesional, no le va a embargar nada o le van a embargar el 30% de lo que supera estos 1.000 euros. Pero si estos 1.000 euros mismo lo pasa a otra cuenta, esto se llama ahorro. Esto ya no se llama el salario porque lo ha pasado a otra cuenta y ahí te lo embarga todo. Un detalle. ¿Y una cuenta corriente no te la pueden embargar? Donde yo cobro la nómina, por ejemplo, ¿no la pueden embargar toda? Te puede embargar a partir del salario mínimo interprofesional. Pero eso de la nómina, ¿pero de la cuenta? Todo lo que se puede llamar ahorros. Todo lo que es ahorro. Todo lo que se llama ahorro. Todo lo que está por encima de 1.000 euros, un 30%. Vale. Porque lo que no es sueldo son ahorros. Lo que tú tienes en la cuenta, si no es el sueldo, son ahorros. Vale, es decir, que si en la cuenta tengo 650 euros, que es el ahorro, el salario mínimo, eso no me lo pueden embargar. El 650 euros, que es el ahorro, se va el 100%. Si lo que cobra son 1.000 euros, 1.600 euros, se va el 30% de los 600 euros. ¿Me entiendes? No es lo mismo que tú has ahorrado 600 euros, que está ahí al final del mes, que tú hayas ingresado 1.600 euros, que está ahí al principio del mes, y es el resultado de tu sueldo. Sí, exacto. ¿Me entiendes? Sí. El sueldo, no, quiere decir el 30% o 40 o 50 o 60 de lo que supera el salario mínimo interprofesional. Pero el ahorro todo. Vale, vale. El 100%. Por eso la gente no entiende. Es que me han dicho que me va a cobrar 200, me ha cobrado 800. Sí, claro. Es que me ha cobrado de las dos cuentas. Sí, también. Porque consideraron que la otra era ahorro. ¿Me entiendes? Esto es un círculo vicioso que más vale no llegar. ¿Qué más puede pasar? Que te embargue propiedades. Que te embargue el piso. Bueno, que este piso puede llegar a subasta, si más adelante, si no consigues. Pero lo peor de todo esto es que todo esto, toda esta deuda, tendrá intereses anuales. Desde la fecha de sentencia de la ejecución, desde cuando saliste de ahí con esta cartita en la mano, cada año tendrás un 2% y el interés legal del dinero más un 2%. Quiere decir, cada año habrá intereses. Hay gente que debía 10.000, 15.000 euros. Hoy en día debe 25, 35.000 euros. Y dices, ¿pero cómo? Sí, bueno, los intereses. Pero va subiendo. Y esto no acaba nunca. Esto es triste, pero es así. Uh-huh. Pues, ya sabes, lo importante de las deudas es tenerlas controladas. Sí, repetimos. Tenerlas controladas con tiempo y a buscar un abogado. Con tiempo. Porque sabes que a la larga
esto va a acabar en un juicio. Y sobre todo saber qué hacer cuando tienes todos estos acosos, que creo que hay mucha gente que se encuentra en esta situación. Exactamente. Hay mucha gente que se encuentra en esta situación. De Hay mucho llamadas, abuso. cartas, conozco gente, llamadas a familiares, llamadas al trabajo, todo esto. Todo esto es delito de acoso y delito de protección de datos. Estas empresas privadas... Entonces es denunciable. Esto es denunciable. Me llama alguien a casa preguntando por un familiar mío que... No tendría por qué saber tus datos. ¿Dónde está tu casa? ¿Cuál es tu teléfono? Que tú eres familiar de esta persona. No tendrían derecho de saber esto. Tú nunca firmaste con estas empresas un documento como para que le permita conocer tus datos. Ley de protección de datos. No tienen que hacerlo de esta manera. Hay empresas que se dedican, te va a llamar los fines de semana, día y noche. Sí. Bueno, estos son delitos de acoso, delito de protección de datos. Esto es denunciable y además hay que hacerlo. Y una vez que lo has hecho y has denunciado, tienes que hablar con un abogado para que él también ponga una denuncia a estos delitos. No solamente, pero te sirve la denuncia a la policía, a los mozos, te sirve como base para hacer tu siguiente denuncia, ¿no? Porque es una prueba. Cuando haces esta denuncia en situ, en el momento, y se puede comprobar, pues es una prueba para futuras denuncias. Esto es importante saberlo porque muchísimos bancos, diría que la mayoría, que recurren a estas empresas de reclamación, que tienen unos métodos no demasiado, bueno, no sé cómo llamarles, pero y no lo hacen bien, no lo hacen correctamente, amenazan mucho, hablan de mala manera. Esto no está permitido y además no lo tenemos que permitir, ¿vale? Pues eso, repetimos un poco la información que hemos dado. ASNEF, RAI, cualquier listado de morosos, hay que tenerlo controlado. Hay que saber dónde estás. Con lo cual, si mandas un mensajito, un WhatsApp, te vamos a mandar un formulario para que solito puedes solicitar a todos los listados de morosos tu situación actual, que te la pasen. Veremos en qué listado de morosos estás. Miraremos si tienen derecho o no de mantenerte ahí. Quiere decir, si hay una sentencia judicial para que tú figures en un listado de morosos, si esta deuda es de más de 6 años, que no tendría por qué estar, y si es así, pues seguirás ahí hasta que la pagues de alguna manera, o si no es así, vamos a reclamar, tienes derecho, se llama el derecho al honor, que te quiten de ahí aún estando en situación de deuda, aún debiendo. Mucho menos que consigan, que no te van a quitar, que no te quiten de ahí, como para sea motivo suficiente para demandar y pedir una compensación por haber incumplido en esto. En derecho al honor, quiere decir no tenías por qué estar ahí, te siguen manteniendo, ¿vale? No puedes estar en un listado de moroso si no hay una sentencia judicial, si un juez no ha dictado que tú debes esto. Pues me parece que hay montones de personas, hay montones de personas en esta situación. Que automáticamente cuando pasan 2 o 3 meses que tienes una deuda, sin juicio ni nada, yo sé que aparecen en el listado de morosos. Bueno, normalmente debería de pasar mínimo 3 meses de impagos para que las entidades financieras te metan en un listado de morosos. Pero no ocurre. Hay veces lo que estás diciendo que te metan muy rápido en un listado de morosos. Debería de haber una cierta cantidad para estar ahí, pero hay gente que está en un listado de morosos por 15 euros. Por haber impagado una facturita, yo qué sé, has cambiado de compañía, la compañía anterior le tenías todavía que pagar algo, no se lo pagaste, o mucho peor, te dicen que habías tenido 30 días para devolver unos equipos que nunca te reclamaron, que no sabes prácticamente dónde devolverlos, y pasaron estos 30 días, con lo cual automáticamente la compañía te reclama unos equipos que tú los tienes en tu casa, que los quieres devolver, pero te dicen que ya no lo puedes devolver porque pasaron los 30 días. Ya ves tú que podía haber... situaciones de esas que son... Exactamente. Y a continuación te meten en un listado de morosos porque no quieres pagar algo que de hecho no tendrías que pagar. Todas estas cosas se tienen que demandar, reclamar. El tema es que la gente no lo hace. Ahí va yo. Exactamente. No demandamos, no reclamamos suficientemente, no lo hacemos con profesionales de este sector, porque siempre pensamos que es caro
Y es caro y que vamos a acabar sin conseguir nada. Y sobre todo que vamos a acabar sin conseguir nada, pero esto no es verdad. Ni es caro, bueno, consideramos que no es caro porque siempre el cliente gana. El cliente siempre tiene que ganar y siempre gana. No es caro comparado con el ahorro que se consigue para el cliente, pero sobre todo con la tranquilidad y la imagen, el perfil financiero de cada uno de nosotros, que es importante para hemos visto también en cosa. este programa lo importante que es tener un perfil Claro, que le guste a los bancos. Que le guste a los bancos, una foto, una bonita foto, que le guste a los bancos, sí, exactamente. Pues eso. Nosotros vamos a colgar toda esta información en las redes porque la verdad me parece súper importante saber esto. Me gustaría que las personas de verdad que están recibiendo todos estos acosos cuando les están persiguiendo por una deuda, que sepan que se puede denunciar. Que se debe de denunciar. No que se puede, sino que exactamente, que se debe de denunciar, porque denuncia que no pones, siguen haciendo lo mismo. Es la única manera de ponernos, de rectificar el juego entre todos. La única manera es denunciando, porque de esta manera vamos rectificando fallos. Toda la legislación ha evolucionado de esta manera, con casos que aparecen, con gente que denuncia, con gente que reclama, con gente que solicita, y así es como avanzamos. Con lo cual, si queremos tener unas empresas financieras con un buen trabajo, un buen servicio, yo siempre he dicho, las empresas financieras son importantes, el sistema bancario es muy importante, forma parte de nuestra seguridad, de nuestra estabilidad, nos ayudan todos. Si tenemos una casa es gracias a ellos, si tenemos un coche es gracias a ellos, si nos podemos permitir una reforma, cualquier cosita es gracias a ellos, siempre y cuando entre todos cuidamos que estas empresas, estas entidades hagan un trabajo correcto, que no superen, que no te cobren más de lo que te deben de cobrar, que no te traten como no te deben de tratar, que te respeten. Ahí creo que está el kit de la cuestión, ¿no? No es que se quiera que te elimine la deuda, porque si tienes una deuda la tienes. Y la tienes que pagar, porque si debes una casa, pues tienes que pagar tu casa porque la tienes que pagar. Pero el deudor tiene las formas, derechos. Exactamente, las formas se tienen que mantener. Exactamente. Y la persona que debe un dinero tiene el mismo derecho que la persona que no lo debe. Y hay unas maneras de actuar y unas maneras de hacer que creo que deberían ser las correctas. El deudor tiene derechos. Los derechos de deudor es renegociar esta deuda. Él tiene derecho de renegociar esta deuda hasta el último momento, hasta el momento del juicio. Claro, hasta el último minuto está el tiempo de llegar a un acuerdo. Se tiene derecho de renegociar su deuda y prácticamente lo tienen que hacer. Y existe el Código de Buenas Prácticas, que últimamente se habla mucho en la radio, habéis oído sobre las hipotecas, que ahora mismo yo creo que había muchísima gente que no sabía que existe un Código de Buenas Prácticas de los bancos, que ahora lo quieren sacar del cajón. Exactamente, y vendérnoslos como algo nuevo. No, señores, esto ha existido siempre, siempre existía el Código de Buenas Prácticas, siempre teníamos derecho a ir al banco y decirle, oye, no llego a final de mes, necesito que me apliques un Código de Buenas Prácticas y me dejes esto 5 años o 2 años, según acordamos, para que yo remonte mi situación, me dejes la posibilidad de pagar mis deudas de esta forma y de esta forma el banco gana. No te preocupes, que no será menos dinero para el banco. No, será más dinero para el banco. No nos van a regalar nada. Simplemente nos van a facilitar algo. Ustedes lo pagarán todo. Sí, cierto, pero podré pagarlo. Lo importante no es que voy a pagar, ya sé que lo voy a pagar. Lo importante es poder pagarlo. Dame posibilidades para que yo pueda pagarlos. Estos son derechos de los deudores. Sí, esto a veces lo olvidamos, pero tenemos que tener muy presente que tenemos la obligación de denunciar todas estas malas prácticas que se hacen a la hora de reclamar nuestras deudas. Pues como siempre, Diana, vamos a colgar toda esta información en nuestras redes sociales. Por favor, me gustaría que aquellas personas que lo lean que nos dejen sus preguntas, que te envíen ese WhatsApp para que puedan saber cómo están sus expedientes crediticios. Exactamente. Tan importante. Que nos cuenten qué situaciones de acoso tienen, qué situaciones de delito de acoso tiene y que les podemos ofrecer soluciones. A mí personalmente me puede mandar el WhatsApp donde hemos dicho 6422337773 contándome su situación, pidiéndome quiero saber qué deuda tengo, un modelo para sanear su deuda y para lo que quieran, aquí estamos. Pues Diana, como siempre, muchísimas gracias por toda la información que nos aportas. Gracias a vosotros. Y te esperamos la semana que viene. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Deu.
Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades.